Uno de los errores que cometieron los japoneses el 7 de septiembre fue no destruir los astilleros, concretamente los diques secos. Bombardearon los barcos que estaban en ellos, el acorazado Pennsylvania y los destructores Casey y Downes, que estaban en el dique seco 1. Sufrieron daños terribles, pero los diques secos no fueron destruidos. Al cabo de semanas después del ataque, los trabajadores de los astilleros pudieron poner de nuevo en servicio numerosos barcos, incluyendo 3 acorazados muy dañados. Otros 2 acorazados demasiado averiados para ser reparados fueron desguazados. Su equipo y armamento se instalaron en nuevos cascos en los astilleros de San Diego. Hubo 7.000 entradas en los diques secos durante la Segunda Guerra Mundial. Eso basta para darse cuenta de su importancia para cambiar el curso de la contienda. El factor clave para mantener disponibles esos barcos fue la existencia de los centros de reparación. Algunas de las reparaciones navales de la contienda fueron realizadas en 142 nuevos diques secos flotantes. Algunos eran módulos individuales que podían ser arrastrados casi hasta cualquier lugar. Una mitad era taller y la otra mitad submarino. Cuando se unían las dos partes, los trabajadores abrían las válvulas para inundar y sumergir la estructura. Después se situaba el barco en el centro, se bombeaba fuera el agua del dique, lo que hacía que éste se elevara, dejando al buque en alto y sin agua. Durante la Segunda Guerra Mundial, las reparaciones fueron muy importantes para la Marina por 2 razones. Una fue para reparar el daño sufrido en el combate, y la otra era que la tecnología estaba cambiando muy rápidamente. Por ejemplo, con el radar y los sistemas electrónicos había que hacer un esfuerzo tremendo para mantener actualizados a los barcos, para que fueran técnicamente superiores a los del enemigo. Pero mientras algunos astilleros se afanaban por mantener operativa la flota, otros construían para entrar en el libro de los récords. Los Estados Unidos se encontraban en pleno auge de construcción naval y a los astilleros se les pidió que apoyaran el esfuerzo bélico en el mar. La carnicería y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial trajeron, sin embargo, una edad de oro para los astilleros norteamericanos. Más de 500.000 de trabajadores, muchos de los cuales eran mujeres, produjeron más de 5.000 buques que contribuyeron al esfuerzo bélico. Los barcos militares eran una clara necesidad. En el momento culminante de la producción, un astillero, el Bath Iron Works de Maine, botaba un nuevo destructor cada 17 días. Pero la auténtica cima de la construcción naval de guerra llegó con los cargueros de 134 metros de longitud denominados Liberty Ship, o Barco de la Libertad. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se construyeron los Liberty Ship, todos iguales, cada vez se producían con mayor rapidez, porque los obreros trabajaban de una manera que admitía pocas mejoras. En 1943 muchos astilleros producían un Liberty Ship al mes. Uno de ellos, el Robert E. Perry, fue construido en un periodo récord, 4 días y medio. Se dice que cuando Hitler supo del ritmo al que estaban siendo construidos, dijo: «Hemos perdido la guerra». Los astilleros habían cambiado poco, pero una revolución había tenido lugar. La construcción se basaba ahora en la nueva técnica modular, que usaba subconjuntos prefabricados y los soldaba en lugar de emplear la técnica antigua y mucho más lenta de remacharlos. Pero parte del éxito de los Liberty Ship se debió al uso de una tecnología que había sido desarrollada medio siglo antes. La tecnología empleada para el programa masivo de construcción de barcos durante la Segunda Guerra Mundial fue predominantemente la de la propulsión, que apareció a finales del siglo XIX. Aunque también la formación del casco y la conformación del metal eran tecnologías de finales del siglo XIX. Las tecnologías vanguardistas requieren con frecuencia un aumento de aprendizaje muy acusado. Los obreros de los astilleros, familiarizados con métodos probados y antiguos de construcción, fueron capaces de ensamblar los barcos con relativa facilidad y ayudar así a ganar la guerra. Pero al igual que con el final de la Primera Guerra Mundial, cuando las hostilidades cesaron, la elevada producción de cargueros casi arruina parte de la industria naval. Con este enorme exceso de cargueros al final de la Segunda Guerra Mundial, los astilleros no tuvieron de nuevo demandas para construir nuevos buques. Pero estaban muy ocupados construyendo barcos militares debido a la Guerra Fría. De esta manera, los astilleros tenían mucho trabajo y los Estados Unidos siguieron armados en términos navales después de la Segunda Guerra Mundial.
Después de la guerra, los astilleros existentes fueron rediseñados para construir y mantener barcos cada vez mayores. Los ingenieros utilizaron profusamente las técnicas de construcción modular usadas en la contienda, pero ahora las piezas individuales eran estructuras inmensas manejadas por medio de gigantescas grúas. No obstante, apareció un aspecto negativo en la construcción a esta escala. Cuando se cometía un error, este era normalmente desastroso. El tamaño y la complejidad de los nuevos barcos hicieron que los constructores reconsideraran una de las más antiguas tradiciones. Históricamente, los astilleros construían los barcos sobre raíles y sobre una rampa que permitía aprovechar la gravedad. Cuando se soltaba el barco, que estaba en posición de descanso, se deslizaba hacia el agua. Pero si se desea construir algo que requiere estar nivelado, es muy difícil hacerlo sobre una rampa inclinada. Si se construye en una fábrica de suelo horizontal, donde todo está referenciado a una superficie plana, resulta mucho más fácil montar las estructuras. Por eso, durante los años 60 y 70, los astilleros hicieron la transición de las botaduras inclinadas en las que los barcos se deslizaban al agua, a construir y botar los barcos en y desde una superficie horizontal. En muchos astilleros, los diques secos eran los principales centros de construcción, pero no siempre fue así. Sistemas especializados de raíl y grúa empezaron a ser utilizados en muchos astilleros. Al igual que en las estaciones de maniobra ferroviarias, los barcos eran construidos y reparados sobre raíles. A continuación eran remolcados por tractores a una pista hidráulica central para ser trasladados a cualquier parte del astillero. Esta nueva tecnología permitía seguir el ritmo de los cambios en los astilleros. En los años 60, los astilleros iniciaron un programa para agrandar barcos de la Segunda Guerra Mundial que todavía tenían en buen uso la maquinaria, el equipo propulsor del barco, y que sin embargo su capacidad de carga no era lo suficientemente grande. Se llevaba la nave al astillero y se cortaba y separaba la maquinaria de la sección de carga. Esta última se desechaba y se instalaba otra nueva, mayor que la anterior, que ya estaba esperando la llegada de la nave. Pero algunos de los mayores cambios para los constructores de barcos ocurrieron precisamente en su interior. Después de una década desde el final de la guerra, la Marina norteamericana comenzó a usar para sus nuevos barcos la misma energía atómica que de manera tan terrorífica había ayudado a acabar con el conflicto. Los astilleros de los años 50 y 60 se hicieron cargo de la construcción de los nuevos buques nucleares. Obviamente, los astilleros nucleares debían preocuparse por cosas de las que otros no tenían necesidad. La mano de obra especialista debía estar constituida por personas familiarizadas con este tipo de trabajo, lo que aumentó la necesidad de formación y exigió algunos equipos especiales, además de una nueva clase de medidas de seguridad. Pero es fácil de comprobar que todos los astilleros disponen de talleres con nombres similares, el mismo conjunto de profesiones y herramientas semejantes. Norteamérica construía ahora algunos de los mejores barcos que el mundo había conocido. Algunos astilleros habían forzado al límite la tecnología. Pero los triunfos de la Armada trajeron consigo un serio problema. La construcción naval estaba en un profundo declive. Y a lo largo de las siguientes décadas, diversos factores impulsaron a los astilleros casi al borde de la extinción.